Soy Vicen, mi oficio o mi profesión básicamente es actor, lo que pasa es que trabajo de todo lo que puedo o todo lo que sale. Y nada, considero que soy una persona bastante consecuente, que procura mirarse las cosillas que tenemos que mirarnos a nivel social y a nivel personal, y poco más. Elegí arte dramático porque, aun sabiendas que era un oficio que podía ser complicado en la salida laboral, era algo que me apasionaba. Entonces creo que cuando ya sales de haber estado estudiando o cursando lo que viene siendo la educación básica, que hay veces que te puede motivar más o menos, pues yo tenía ganas de seguir estudiando, pero estudiando algo que realmente me apasionase, no algo como se estudia muchas veces por una posible salida laboral o demás. Entonces el teatro había estado siempre muy presente en mi vida desde pequeño, había hecho obras de teatro desde chico, desde el colegio y demás, después lo seguí en la adolescencia y habiendo la posibilidad de estudiarlo como un oficio, como una artesanía, como quien dice, pues me metí ahí de cabeza por eso, por pura pasión. A mis primeros pasos de pequeño fueron las típicas obras de colegio, donde teníamos un grupo de teatro que se juntaba por la tarde y pues luego hacíamos como una especie de montaje final, al final de curso. Era una cosa de mucho juego, más que de propio trabajo de técnica, y hacíamos siempre pues, un montaje final de curso y demás. Y pues la primera obra, no sé si recuerdo, que se llamaba 3 historias para un rey o algo así, en la que era una cosa como muy divertida, muy hecho por niños y para niños, porque en esa época pues tendría unos 8 años, supongo, una cosa así. Y la primera experiencia, por decirlo de algún modo ya más profesional, pues fue con 21 años, que me cogieron en una compañía de teatro infantil. Pues la verdad que bien y no tan bien, porque por ejemplo la primera función que tuve con la compañía fue un poco catastrófica, porque claro, me sumé a una compañía de teatro infantil en la que me tuve que aprender 3 espectáculos a la velocidad del rayo, en la que tuve que ensayar un montón de horas no remuneradas durante 2 o 3 meses, y en las que se pretendía que yo estuviera al mismo nivel de personas que a lo mejor llevaban haciendo ese espectáculo pues 2 o 3 años. En este caso la obra tenía títeres y yo prácticamente no ensayé con el títere. Hay gente que se dedica profesionalmente a eso. Yo como actor evidentemente lo he tocado en algún momento, pero es muy difícil. Y entonces fue un poco agridulce, pero bueno, bien porque no había terminado la carrera aún y ya estaba currando en una compañía así con gente que era un poco mayor que yo. O al principio uno se hace como una idea, ¿no?, de que acabará encontrando un trabajo medianamente estable o que puede sonarte la flauta, es muy difícil. Entonces me quedo un poco, o suscribo un poco unas palabras que escuché hace poco en una entrevista, no recuerdo quién se la preguntaban, pero venía a decir como que como actor trabajaba oficiando bodas, haciendo animaciones, haciendo anuncios, lo que se pudiera, y que si tenía suerte pues de vez en cuando lo llamaba algún director para hacer alguna peli, no sé si ponía el ejemplo de Sorogoyen o de quién ponía el ejemplo. Tengo a mucha gente del gremio, amigos, y que curran un montón. Yo hay alguno que le digo posiblemente seas el actor que más trabaja de España como actor, porque a lo mejor esta persona curra al mes 23, 24 días como actor. No todo el mundo tiene la suerte y a lo mejor lo hace casi durante todo el año. Uno de mis hobbies principales desde que tengo uso de razón es el deporte en general. Cualquier tipo de deporte. Estos últimos meses he estado dándole más a la escalada y el pádel, siempre que las lesiones lo permiten. Pero me gusta todo, o sea, me gustaría volver al judo, que es un deporte que he practicado toda la vida. Y después, pues nada, todo lo que sea viajar, así adicional, pues nada, lo típico, pues consumir cine, lectura cuando puedo o cosas de este estilo, pero como ya en última instancia. Yo siempre se lo digo a la gente, es que a nivel químico, cuando tú haces deporte ya hay un cambio en ti. Químico, sí o sí. Si lo practico sobre todo en equipo, el estar pues eso, conectado con más gente, el generar un trabajo de equipo, unas dinámicas de equipo, el prosperar en una disciplina deportiva, o sea, es que me apasiona en general, me aporta pura felicidad. Muchas veces se plantea siempre, y yo creo que cada vez se habla más de que la felicidad no es un fin, sino es una forma de vivir, o es un medio en el que desarrollarla. O sea, la felicidad como fin, cuando alcances un objetivo personal, cuando alcances un objetivo monetario, según la persona que sea. Yo procuro equiparar, y es lo que hago estos últimos años, felicidad a tranquilidad. Y creo que es una fórmula
por lo menos en mi caso, bastante eficiente. Pues el estado general de la profesión no diría que fuese malo, o sea, diría que la profesión siempre está ahí en un punto como que se mantiene, tampoco diría una cosa álgida. Es verdad que ahora mismo se están haciendo muchísimas producciones, porque claro, todo lo que es la parrilla que ofrecen plataformas como Netflix, ¿no? O HBO, todo esto, no paran de hacerse producciones, pero también pienso que muchas de las producciones que se hacen como que son de consumo rápido y van muchas veces como a un cajón del olvido, o duran poco, o tienen un boom y un pico así de audiencia explosiva que luego cae en picado, que no creo que se busque en general eso, algo de verdad que no sé, que contenga una esencia artística de verdad, ¿no? No digo que no sea que las producciones que se hacen no la busquen o no la tengan, pero para mí en general no, pero tanto a nivel audiovisual como a nivel teatral, yo digo que vivimos desde hace muchos años en una época del todo vale. Y como tampoco el consumidor es un consumidor entre comillas educado, porque al final no se busca que el consumidor prospere o mejore su criterio en cuanto a nada, sino lo que se busca es poder darle la máxima cantidad de cosas y que se las coma una detrás de otra, pues pienso que está como un poco así la profesión, o sea, que hay trabajo, pero que nunca termina de ser o de estar regulada de una manera cómoda para que todo el mundo pueda trabajar y para que todo el mundo sea accesible, ¿no? Todo el mundo que se dedica a esto, evidentemente. Creo que a día de hoy se busca un mero entretenimiento. Antes la gente, sobre todo, a lo mejor quizás cuando consume cine un poco más de autor o cuando consume teatro, la gente sí que busca un poco más el tener una experiencia vital que le llegue, ¿no? Que le llene, como el que elige leer un buen libro, ¿no? Pero creo que a día de hoy el público, la demanda en general que el público tiene es sentirse entretenido y no pensar en nada. Al darle también tanto consumo y tanto para consumir, el público tampoco hace una criba o perfecciona su criterio, por decirlo de alguna manera, o hace un criterio personal, que no tiene por qué ser en plan de mejor o peor, sino que tenga su propio criterio personal. Creo que con tanta oferta es muy difícil. Considero que tendríamos que darle un poco más de caña al tema social en general, pero desde una perspectiva sana, porque al final hay muchas series y muchas producciones que sí, que te narran un poco cómo es la vida, pero de una manera que no llega a ser la realidad. Tampoco puedo opinar mucho en ese aspecto porque no consumo ese tipo de producciones, pero sí que lo que veo que es eso, que la temática y lo que se oferta no tiene mucha chicha. Para mí la representación artística, desde que el hombre es hombre, muchas eran simplemente rituales, pero otras muchas buscaban que el ser humano tuviera un clic en su cabeza, pensara, sintiera, buscase, viese formas diferentes de ver la vida, que creo que desde mi punto de vista se busca poco, se busca solamente lo comercial. En realidad las primeras manifestaciones fueron como un poco rituales, creo que estaban ligadas a ritos religiosos y demás. Después evidentemente ya se empezaron las típicas comedias que conocemos griegas, las típicas tragedias griegas, que también son manifestaciones muy potentes que se siguen estudiando a día de hoy y que muchas de ellas pues siguen siendo como un poco estructurales de base para muchas cosas. Pero es que al final todo este tipo de representaciones yo creo que surgen de eso, de una necesidad humana, al igual que surgen las primeras esculturas o las primeras pinturas. Al final el ser humano necesita expresarse artísticamente de alguna forma. A mí el cine me ha encantado desde siempre, o sea, para mí el plan perfecto cuando era adolescente era irme al videoclub, sacarme 3 películas y disfrutarlas un fin de semana. Últimamente suelo consumir algo más de series porque al final también lo que oferta el panorama y después también por el tiempo, ¿no? Porque al final, pues, si decides verte una serie de estas que los capítulos duran 20 minutos, pues es muy fácil encajarlas en el día para consumirlas. No sé, considero que a día de hoy se hacen muchas buenas películas y que se siguen haciendo buenas películas como todo, pero al final lo de autor, porque las grandes producciones, que también las he consumido, ya no las consumo tanto, la verdad, pero sí las he consumido mucho, es como un poco más ya siempre sota caballo rey y considero que llega un momento que a mí concretamente me ha causado un poco de macho bola, se me ha hecho bola. Esto lo comentaba, no sé si era Scorsese o no sé qué, que se le echaron al cuello, vino a decir como que Marvel era como un parque de atracciones, que
solamente se busca un mero entretenimiento sin más. Y para mí, desde mi punto de vista, pues sí que hay que buscar ese plus de más, de mover algo en las conciencias. Te puedo hablar un poco de lo que oyes. Hacer cine, como te decía, desde mi punto de vista es complejo, los presupuestos son siempre elevados porque se requiere de mucho equipo, llevar simplemente, montar un set de rodaje en una localización de exterior, todo lo que requiere, es potente. Pero sí que hay siempre como mucho, por lo menos se habla a veces en la profesión, como que parece que el cine español vive solo de la subvención. Que no creo que sea así, pero sí que muchas veces es necesario. Es necesario porque al final, claro, o tienes un productor detrás que con fe ciega te aporte los ingresos para arrancar ese proyecto o para subvencionarlo entero, o es muy difícil tener toda esa pasta para arriesgarse, ¿no? Porque si tú al final tienes la pasta y la inviertes en algo, entre comillas, seguro, ¿no? No sé, construyo unas naves para tener una oficina, bueno, pues posiblemente esa oficina se van a alquilar y te va a salir una recompensa económica de esto, pero claro, hacer cine, y más si lo haces de un punto de vista más de autor o más subjetivo, pues claro, puede ser que la película luego no tenga una repercusión. A día de hoy supongo que influye también mucho porque habrá cambiado todo, ¿no? Se consume mucho menos cine en sala, todo irá a base de entrar en un catálogo de alguna plataforma que te oferte, y entiendo que será complejo. Sí que es verdad que en general la gente siempre se queja de que el cine español vive de la subvención, y sí que hay subvenciones, que muchas veces lo que se siente también que van a veces a saco roto. ¿Que puede ser que haya ocurrido? Pues sí, porque yo he escuchado a veces de películas que se han montado, se han rodado y se ha utilizado incluso el propio dinero de la subvención para comprar entradas de taquilla para que esa subvención se pudiera hacer efectiva. Si a ti te dan una subvención y te dicen, vale, pero mínimo tiene que haber luego, no sé, me lo invento, 25.000 espectadores, y estás viendo que en la primera semana pues no ha habido tal, y como habitualmente nunca nadie se pule el dinero de la subvención, porque bueno, esto ya yo creo que picaresca española y el lazarillo de Tormes, ¿no? Como yo digo, que nos ha hecho mucho daño, pues te han dado 500.000 euros para una subvención, de los cuales tú has engordado presupuesto, pero te quedan por ahí 100.000 todavía en el aire que te has guardado, lo utilizas para comprar la entrada para que al final la subvención pueda ser efectiva. Y hay muchas veces que han salido gente relacionada con el mundo del cine diciendo que hay salas vacías que se han comprado íntegramente las entradas para cobrar una subvención. Yo corroborar eso hasta el punto de que tal, pues me imagino que sí, que ocurre y que ha ocurrido. Y sí que hay gente que hace cine porque tiene sus patrocinios, tiene su no sé qué, o tiene su dinero ya o su fortuna creada a base de haber hecho más cine, y que tira para adelante sin subvenciones y sin nada, pero es verdad que son los menos. Mira, el teatro, por ejemplo, a mí, si pudiera elegir que dedicarme mi vida actoral, evidentemente me gustaría probarlo todo, ¿no? Como a cualquiera supongo que se dedica a una profesión amplia, pero a mí me encantaría dedicar mi vida a poder hacer teatro, o sea, me gustaría ganarme la vida de hacer teatro y de estar en un escenario y de estar currando unos ensayos y demás. ¿La gente en general cómo lo ve? Pues bueno, la gente, la gran mayoría, evidentemente sabe que hay un proceso de ensayo, sabe que hay un proceso hasta que eso se lleva a cabo, pero la gran mayoría de la gente yo creo que no se imagina hasta qué punto llega, ¿no? Hay veces que para un proyecto pues se ensaya a lo mejor una media de 2-3 meses, una media de 5 horas diarias. O sea que tampoco se ensaya más porque sería, yo creo, un poco contraproducente. En algunos casos, por compactar tiempo, se han planteado ensayos de 8 horas, y 8 horas en un ensayo teatral, si es a nivel de aclimatación física y demás y desarrollo medio, pero si es a nivel de trabajar emociones con un personaje, no rindes. Porque cuando tú llevas 4 horas trabajando un personaje, ya llega un momento en que estás sobresaturado a nivel mental. O sea, por muy bien que lo trabajes. ¿La gente sabe que hay ensayos? Pues sí. ¿La gente valora todo lo que pueda haber detrás? Pues a lo mejor a veces sí, a veces no. Y en cuanto a las producciones teatrales, bueno, pues se hacen muchas, pero ganarse, por ejemplo, la vida del teatro o entrar en una producción teatral que sea de alguna manera tu pan de cada día es complejo. Sí que se hacen buenas producciones, sí que se hacen también muchísimas producciones de mierda, tanto a nivel básico, y con nivel básico me refiero a gente que está más empezando, o a gente que ya está consagrada, porque
Hay gente que como todo, ¿no? O como cantantes que lo han hecho en su momento, o como quien sea, que tuvo un momento de boom, pegó un pelotazo, vende un disco y luego se dedica a vivir de las rentas y a sacar recopilatorios o a sacar una obra que es un popurrí de otras obras suyas y que es como un poco el decir, seguimos aquí, seguimos produciendo, no nos hemos disuelto como compañía, pero no creo que tenga la carga artística que a lo mejor tuviese en su momento cuando la gente empieza, ¿no? con cosas así. Al teatro también se le tiene que dar un poco más de valor en sí, pero tampoco el público a día de hoy es un público que quiera consumir teatro. También consumir teatro a veces yo digo que es arriesgado, porque tú, bueno, vas a ver una película y más o menos has visto el tráiler, si es de una saga ya sabes de qué va, si no, si tal, si sabes el estilo de peli o quiero ver algo de solo acción, tiro y explosiones porque me apetece divertirme, o no, pero cuando vas a ver una obra de teatro hay veces que ves un pequeño tráiler o teaser, hay veces que no, hay veces que ese teaser no narra mucho de lo que en realidad va a ser la verdad de la obra y entonces claro, no es lo mismo, bueno, que ya es un dolor ir al cine, pues no es lo mismo gastarte 20 euros en ir a ver una cosa de teatro cuando no eres consumidor habitual de teatro y tragarte un pufo. Yo hay veces que, por ejemplo, sí que he consumido cosas de teatro que me han costado una entrada a lo suyo y he visto verdaderos bodrios. O sea, lo digo así, y de compañías que potentes que dices tú, bueno, estos han hecho un espectáculo por sacar pasta, simplemente. A mí lo que más me prima a la hora de ver un espectáculo, sobre todo teatral, es que sea honesto. O sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene los mismos medios, pero tú con los medios que tienes me estás dando el trabajo más honesto que puedo ofrecerme. Y eso es lo que yo valoro realmente cuando veo. Un trabajo honesto es que con los medios que hay hemos trabajado hasta donde hemos podido, donde hay un buen trabajo de actor y de actriz, donde se ve que hay una buena dirección, donde el trabajo de los técnicos, tanto en luces, sonido y demás, o ambientación sonora, está limpio, preciso y bien hecho, aunque no tengas todos los medios del mundo, como digo, sobre todo en este caso técnico. Y eso es lo que más valoro yo, y que cuando hay un proceso de ensayo bueno de verdad y había un curro bueno de verdad de ensayo, se ve luego el resultado. Pues sobre la publicidad, pues mira, para mí es uno de los medios de ingreso que he tenido en estos últimos años, porque al final en nuestra profesión lo más complejo es la accesibilidad. Entonces la publicidad es como un mercado que está ahí, que se hacen muchísimas producciones, que son producciones que habitualmente llevan un día o dos de trabajo y evidentemente la publicidad es algo que no desaparece. Cambia porque, por ejemplo, ahora hay muchísima publicidad orientada a redes sociales o medios digitales, ¿no? No es como antes que se hacía muchísima publicidad para televisión. Es un sitio donde hay veces que puedes tener suerte de hacer un curro divertido, donde la publicidad está un poco más valorada, o sea, más elaborada, perdón, y donde a lo mejor hay un pequeño trabajito del personaje, pero claro, a nivel después personal o a nivel actoral, pues bueno, pues no es una cosa que te llene tampoco mucho, porque aparte que es algo muy fugaz que se desarrolla en un día, no te da para eso, para pues, crear un personaje que tenga muchos matices, son cosas como más livianas y más sencillas. La grabación de la publicidad en sí es algo como muy a piñón, porque no es como una peli que está programada durante X días o meses, en la que hay un planning muy establecido. Aquí también hay un planning, pero es un planning a sangre y a fuego, porque es una cosa que se va a rodar en un día o a lo sumo dos. Siempre es todo muy a piñón en cuanto al ritmo. Las producciones hay veces que son muy gordas, porque yo, por ejemplo, participaba en algún anuncio de coche donde había un equipo pues de unas 130, 140 personas para rodar un anuncio. Mientras que estaban montando en un salón de un hotel una tienda de electrodomésticos de lujo o de periféricos de lujo, otro equipo está montando catering por otro sitio, otro equipo está montando iluminación por otro lado, hay dos equipos de rodaje a lo mejor repartidos con todo lo que lleva un equipo de rodaje, ¿no? Desde iluminadores, cámara, operadores de cámara, ayudante de cámara, director, ayudante de dirección. Y todo es como muy con un ritmo frenético porque se tiene que quedar hecho, que ahí hay un montón de material que se ha alquilado, un montón de gente que se ha desplazado, un montón de localizaciones que están implicadas, o pocas localizaciones, pero localizaciones que solamente se tienen en ese momento, y todo se tiene que quedar como hecho en el día. Hay veces que se alargan mucho los rodajes porque claro, no hay manera de rematarlo en otros momentos, porque todo está firmado para hacerlo en ese día o en esos 2 días. Un actor en general debe ser lo más completo posible. O sea, al final, dentro de nuestro oficio hay muchas maneras de especializarse o no. O sea, por ejemplo,
la gente que hace musical, ¿no? Al final son gente que controlan de canto, que controlan de baile, que controlan de interpretación. Después la interpretación en sí, muchas veces cuando a lo mejor vas a algún curso de actor, ¿no? Para seguir formándote, reciclándote, de algo más audiovisual, siempre, incluso yo he hecho el comentario de, bueno, yo es que vengo de una formación teatral. Al final la formación teatral es la formación en interpretación, o sea, tú aprendes a interpretar y aprendes la técnica ahí. Después, claro, si te dedicas a hacer ficción, pues bueno, pues vas a trabajar de otras maneras y vas a trabajar con otros trucos y con otra forma de trabajar, pero la base interpretativa desde cómo crear un personaje, cómo andar, cómo darle vida, cómo crearlo, cómo... Al final eso lo aprendes a nivel teatral. Lo que pasa es que luego cuando trabajas para una cámara, pues bueno, pues en la mayoría todo va a ser mucho más reducido. Yo pongo muchas veces el ejemplo del susurro. No, si yo estoy susurrando a un compañero o a una compañera en escena en cine y tengo un micrófono, ¿no? O bien de corbata, o tengo una pértiga aquí, un micro además de una calidad extrema que recoge el sonido, yo voy a susurrar así, voy a hacer un susurro real. Pero si tengo que susurrar en teatro y me tiene que escuchar la persona que está en la fila 30, pues claro, el susurro no va a poder ser un susurro real, va a ser un susurro fingido, un susurro que al final es dentro de un código teatral. Pero claro, que eso si lo llevas a la televisión o al cine sería descomunal, ¿no? Es como si haces un gesto grande en teatro, porque al final los gestos son grandes porque tiene que llegar a todo el público, ¿no? Y la voz está muy impostada. Si ese gesto lo haces en un primerísimo plano y luego se pone en una pantalla de cine, claro, los ojos ahí no están narrando una cosa precisa, no se están leyendo bien, están saliéndose de margen, ¿no? Con lo que sería eso. Entonces al final son técnicas o una adaptación de una técnica, pero la interpretación al final se aprende, eso de base se suele aprender en teatro. Después hay gente que solo se forma para aprender a actuar ante una cámara, pero al final es como un poco, no, lo mismo, crear un personaje y todo se crea igual. Lo que pasa es que, claro, cuando tú creas un personaje pues, para teatro, pues su forma de caminar va a ser muy llamativa, mucho más significativa, también según el teatro que trabajes. Lo importante es formarse. Eso, aparte de todo, lo importante es formarse, pero sobre todo lo que cambia es eso, es la forma de trabajar para una cámara o no. No creo que haya que tener una característica personal, así en particular, hombre. Lo ideal, evidentemente, si vas, parece una tontería, ¿no? Pero si vas a trabajar al final con emociones, está bien emocionalmente en tu día a día, ¿no? Porque claro, si tú estás en una tragedia vital o en un momento de tu vida súper crítico y tienes que estar trabajando con emociones, igual esas emociones se te pueden fundir un poco o solapar con las tuyas y estar haciendo una obra de teatro no está pasándolo bien. También la forma de trabajar de cada uno, o sea, como se habla mucho como de los actores de método, yo por ejemplo cuando trabajo y si trabajo un drama o tengo que llegar a unos lugares bastante internos y profundos y abrirte como un poco las carnes, por decirlo de alguna manera, yo nunca trabajo con mis propias emociones, ¿no? Voy a poner un ejemplo tonto, no voy a pensar en ayer se me murió mi abuelo para soltar aquí la llorera de mi vida. O sea, yo procuro trabajar desde ese personaje y meterme en la piel de ese personaje, que yo como Vicen me quede como un mero espectador en mi cabeza, y evidentemente no se consigue siempre, pero cuanto más trabajo hay, más ensayo hay, sobre todo a nivel teatral, sí que se llegan a esos sitios y a esas cotas, es el dar una vida y crearla, pero que no te afecte y que no trabajes con tus emociones. Esto mismo aplicado al audiovisual, pues mira, pues tristemente al aplicado al audiovisual, pues parece que sí hay que tener unas características y sobre todo físicas, porque si nos paramos a mirar el perfil de los actores y las actrices, pues todos cumplen unos patrones muy claros en cuanto a un físico canónico, ¿no? Porque Javier Cámaras no hay muchos Javier Cámaras. O Carmen Machi tampoco hay muchas Carmen Machi, ¿no? La gran mayoría, y más con las producciones que no paran de hacerse, sobre todo para jóvenes, son todos unos criterios estéticos, físicos, canónicos, de cuerpos esculturales, caras bellísimas, y eso es lo que se vende. Entonces parece que sí, para participar de eso sí que tienes que tener unas características como muy claras. Es un hándicap añadido a la hora de encontrar un papel, porque como tampoco se hacen papeles de personas normales, por norma, todas las personas son dioses griegos del Olimpo bajados a la tierra, entonces es más complejo. El tema de la droga, yo creo que no es una cosa como necesaria. Sí que hay mucha gente que incluso dice, pues la obra que hicimos tal, que nos tomábamos unos whiskycitos, nos lo echamos de verdad y... Bueno, esas son cosas de cada uno. Yo creo que se puede crear sin ese tipo de
de necesidad ninguna. O sea, no creo que sea necesario. En cuanto a lo de creerte el papel o hasta dónde llevar el papel, pues eso es un poco... A ver, yo te voy a dar mi opinión y mi ejemplo más cercano de lo que me ha ocurrido. Yo trabajé, por ejemplo, en una obra de teatro en la que hice un personaje durante, pues, 17 o 18 funciones, una cosa brutal, pero en semana y media. O sea, hacía 3 pases diarios. Claro, no todos los pases y no todas las veces, pero era un personaje que trabajé mucho y que trabajé sobre todo mucho en casa, porque esto no era una superproducción, era una cosa guay, pero era un montaje de un instituto donde participaban alumnos, antiguos alumnos, gente externa, como yo en este caso. Y bueno, yo iba a echar una mano, pero al final me ofrecieron que si quería hacer el prota, que el chico que lo iba a hacer no podía, que no sé qué, y al final, bueno, me apetecía, tenía ganas de trabajar y me metí en el embolado. Y estuve trabajando muchísimo el personaje, muchísimo, tanto que durante este proceso de ensayo por las noches le daba vueltas, buscaba diferentes matices, buscaba... Y algunos de los días que hice el montaje, me vi, que esto me ha pasado otras veces en mi vida, pero no, como te digo, no me pasa siempre, que es como yo lo veo como un momento muy mágico, que es lo que comentaba antes, que yo me veo dentro de mi cabeza como un mero espectador, yo estoy ahí como un pequeño pilotito en stand-by de un televisor o de cualquier aparato que está ahí, y quien gobierna mi voz y mi cuerpo y mi emoción en ese instante es el personaje que he creado durante todo ese proceso de ensayo y lo he llevado hasta ese punto. Perder el juicio, a dejarme llevar o acabándome de llevar por el personaje, no me ha ocurrido nunca, hasta ese punto. Entiendo que, bueno, pues si te cebas y te dejas ir un poco, pues a lo mejor, pues sí, ¿no? Pero nunca me ha llegado a pasar. Gente, pues sí, que le ha pasado, o gente que se mete en los personajes a degüello. Mismamente Jim Carrey hizo una peli que se llama Man on the Moon, que hacía de Andy Kaufman, que era un actor del Saturday Night Live americano, bastante controvertido y tal, que era un tío que era como muy liante, ¿no? en el trabajo. Y hay un documental sobre él haciendo esa película, que llegan varios momentos de la peli que el tío está tan metido en el papel que está descontrolado, que no hay quien lo saque. De hecho, el director varias veces le tiene como decir como, oye Jim, tal, intentar calmarlo, ¿no? Porque el tío está totalmente absorbido por el personaje. ¿Que te pueda pasar eso tú estando en tus cabales? Pues yo creo que igual no lo sé. Ahora, que tú digas, me voy a dejar un poquito ir, y ya te dejes ir de verdad, como cuando uno se pone extremadamente bromista con algo o extremadamente vehemente con algo, pues sí se te puede ir un poco, ¿no? Tú vas a vivir a través de tu voz y a través de tu emoción, y tu cuerpo lo va a sentir, pero no con las tuyas propias personales. Eso es una ayuda a la hora de entender la vida, ¿no? Ya de base, y a la hora de entender un personaje, pero creo que no habría que llevarlo hasta el punto de perder la cabeza. Al final ya no sé yo si es que te veas más representado por el personaje o no, pero claro, de base tú con el personaje tienes una relación, y la relación que tú tienes con el personaje, si te gusta la interpretación y si sabes de qué va y si eres un actor o una actriz medianamente decente, es de aceptación. Yo creo que como en nuestro oficio, el personaje que te toque, ¿no? Y si además vas a tener la suerte de poder recibir pues una recompensa económica por tu trabajo, hay que amarlo y hacerlo tuyo. O sea, tú no puedes ir en contra de un personaje. Tú lo que tienes que poner todos los medios disponibles a tu alcance para que ese personaje cobre la mayor vida. Yo creo que gente que no está en un momento anímico muy bueno, que se agarra a un personaje que a lo mejor es un personaje muy potente, que lleva trabajando mucho tiempo, en el que está llegando a niveles pues, muy poderosos de conexión con el personaje y de vivir las vivencias del personaje, pero creo que al final la parte esa de acabar en tragedia y de que acabe de esta forma y demás, al final es un poco personal, por tu historia y tu vida personal y cómo tú la tengas de cuidada. Que al final es lo que te he dicho antes, es que si tú vas a trabajar con emociones, ¿no? Pues tendrás que estar bien. Es como otros trabajos lo requerirán por responsabilidad, pues no sé, mañana si tú eres neurocirujano y tienes que abrir un cerebro, abrir una cabeza y hacer ahí un traqueteo de cables, pues no vas a ir en un estado depresivo a trabajar, o no vas a ir con una mano mal. Pues también entiendo que para mucha gente hay muchas cosas que derivan de esto, ¿no? Que la fama hay mucha gente que le puede destrozar la vida. Particularmente si pudiera elegir no querría fama ninguna. O sea, querría poder hacer mi vida como la hago ahora, como un mortal más, ¿no?
No pensar que estoy en el supermercado y me están grabando por detrás o me van a abordar 5 personas para pararme por la calle. Eso es una de las cosas que no me gustaría en absoluto. De prosperar en mi oficio de una manera más, a lo mejor, lo audiovisual en este caso, porque en el teatro a lo mejor no es tan duro. Bueno, ya lo de los perfiles, los papeles determinados muchas veces por el encorsetamiento al que pueda llevar la propia industria a un actor. O sea, al final, tristemente, pasa en todos lados, pasa en Hollywood, pasa aquí, pasa en un montón de sitios, ¿no? El típico guapera, no sé qué, que siempre va a desarrollar los mismos personajes, y el otro que no lo es tanto va a desarrollar otro tipo de cliché de personajes. Pero ese encasillamiento creo que ocurre un poco con la industria, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, Leonardo DiCaprio creo que tuvo que hacer varias películas con un perfil físico, ¿no? más diferente al que estábamos acostumbrados a verlo, para que la gente empezara a reconocerlo como un... ¿no? Porque era el chico bonito que hacía cositas, ¿no? Pero también le pasaría a Brad Pitt, supongo, en su momento, y a otros tantos que son grandes del cine y que han tenido que luchar como contra ese hándicap. Cuando se repiten muchos perfiles y mucha tal, es la industria o la propia industria la que encorseta. Porque un buen actor puede hacer prácticamente cualquier personaje, a no ser que sea una cosa que se te pueda ir muchísimo, ¿no? Y que se le quiera dar un punto más realista, se te quiere ir mucho de margen físico, ¿no? No voy a hacer yo mañana a representar, pues yo que sé, cualquier personaje racializado, ¿no? Tú con el cine estás llevando un proceso a cabo donde hay una serie de ensayos, que también se ensaya en el cine, que muchas veces parece que no, y cuanto más compleja una escena más se ensaya, pero todo va en base a un resultado final que luego tiene un montaje, o sea, porque esto también es una cosa que muchas veces no se valora o no se tiene en cuenta. Se puede hacer una película, grabar un material estupendísimo y luego hacer un montaje de mierda. O todo lo contrario, se puede tener un material medianamente muy cogido con pinzas y luego hacer una magia en el montaje y que te quede una obra maestra. Que no es lo habitual, que siempre al final van de la mano. Pero es verdad que es una forma diferente de enfocarlo. Tú aquí estás haciendo todo un proceso para dar un resultado final y es una vez que ese resultado final está pulido al detalle, al máximo detalle, se lleva al público a través de una sala de cine o plataforma de streaming o lo que tú quieras, y después en el teatro se hace igual, hay un proceso de ensayo, un proceso de trabajo, pero cuando se lleva al público in situ. O sea, el público está viviendo eso que está ocurriendo in situ y tú lo estás recreando o dándole vida para un público en general. Hay una comunión, por decirlo de alguna manera, entre público y reparto, que claro, eso en el cine no se da. Tú estás escuchando respirar en un cine, en un primer plano a un actor, pero no lo estás escuchando como lo escuchas en un teatro. No lo estás viendo ahí, es tangible, es palpable. No sé, para mí esa es la verdadera magia de hacer teatro. Por decirlo de alguna manera te la juegas, ¿no? Pues que tampoco cuando el proceso de ensayo ha sido bueno y todo, que te la juegas en un directo, ¿no? Después también el teatro tiene una magia, que ninguna función es igual que la otra. Tú puedes poner una película y la puedes poner todas las veces que quieras, que el montaje siempre va a ser exactamente el mismo. Una función no, una función está viva. Y a lo mejor de una gira en el que tú estés metido en un proceso de gira que ha hecho tal, a lo mejor en la función 10 surgió una cosa mágicamente que, por lo que fuera, por un descuido de alguien, por un no sé qué, por un tal, por algo de... por lo que fuera, o porque un actor le salió, o una actriz y metió algo así adicional que no estaba. Y eso a lo mejor gusta, se recoge y se devuelve, ¿no? La energía de eso que se ha generado. Entonces al final es como un ente vivo. Y nunca va a ser evidentemente igual el principio de una gira que las últimas funciones que se hagan, porque todo ese tipo de cosas se han ido sumando, han ido aconteciendo, han ido ocurriendo, y esa es la verdad lo que a mí me apasiona y lo que me parece realmente mágico del teatro. Y que estás ahí, en el momento, está ocurriendo aquí y ahora. Y como ha ocurrido aquí y ahora, no va a volver a ocurrir nunca. A mí me ha pasado cuando iba con la compañía, y parece una tontería, pero no se porta igual, por decirlo de algún modo, un público en Andalucía o no sé qué, o como decíamos, desde Peñaperros para arriba, porque hay otro tipo de cultura teatral, hay otra forma de valorar ese oficio. Y entonces yo qué sé, yo estaba por ejemplo aquí actuando en un pueblo con 100 personas comiendo pipas de una manera que parecía que sonaba un estruendo durante toda la función en tu cabeza, y luego estaba en otros sitios donde no se escuchaba ni un ruido, ni una tos, ni escuchas un teléfono.
Lo más importante es eso, es la comunión que se genera entre espectador y el reparto. La diferencia principal, evidentemente, es la implicación emocional. Soy mucho más feliz cuando me puedo implicar un poco emocionalmente en los trabajos. Habrá trabajos en los que no te vengan bien, no sé, me pongo un ejemplo tonto, si trabajas, pues, ¿qué te digo yo?, en Cruz Roja y estás atendiendo a un montón de gente en un montón, pues, de estados de necesidad, de no sé qué, o si trabajas con cualquier ONG, ¿no? Es una putada la implicación emocional, pero creo que también tiene que estar, porque si no te distancias de esas personas. Pero al final, realizar, como tú dices, en un supermercado o en cualquier otro sitio, no sé, o trabajar en una cadena de montaje, pues pienso que ahí hay muchas partes de la humanidad de la persona que se quedan ahí. O sea, creo que la mayoría de los trabajos podían aportarnos un poquito más de eso, pero bueno, vivimos en una sociedad que está constituida como está constituida, en un sistema económico que está constituido como el que es, y hay un montón de trabajos de ese estilo. Vamos, yo sin ir más lejos trabajo en un almacén de una tienda de muebles ahora mismo, ¿no?, para tener un ingreso base. Entonces, pues bueno, dentro de lo que puedo intento aportar un poco de frescura y de mi esencia, pero al final es una cosa muy mecánica y muy repetitiva y reiterativa, que habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero a mí particularmente no me llena estar realizando una tarea mecánica y repetitiva durante horas. Me llena más cuando hay una implicación personal. No tiene por qué ser relacionado ya, ¿no? Hay otros muchos trabajos en los que puede tener una implicación personal y no tienen por qué ser artísticos, ¿no? Pero que es un poco, no sé, necesario para los seres humanos. He estado épocas en compañías de teatro y la contratación, nada, me han contratado como un asalariado en el 90% de las veces, quitando alguna vez que yo he tenido que facturar. Ha sido la contratación así. Y la contratación, bueno, y si es el proceso en sí, pues nada, habitualmente ha sido por un proceso de casting. He presentado un casting, he preparado lo que hubiese que llevar preparado para el casting y entre otras personas, pues hay veces que tienen la suerte de salir elegido y haces el proyecto. Pero la contratación casi siempre he sido como un asalariado. O sea, pagando una parte de la factura. Hay empresas que te gestionan todo, el alta, la facturación y todo esto. Bueno, alguna publi que sí que he tenido la suerte que me la han pagado muy bien, pero por ejemplo, más destacable a nivel que yo la haya disfrutado, pues mira, esta que te contaba antes de la obra del instituto, que es una cosa que no fue remunerada, que fue una cosa que me lo tomé como un entrenamiento, ¿no? Y por ayudar también a los chicos y las chicas que participaban a enseñarles, pues, cosas del oficio y a hacer dinámicas de entrenamiento actoral y demás. Remarcable en mi vida porque alcancé, pues, cotas como esa, como la de llevar a un personaje trabajado hasta tal punto en el que tú ya solamente eres un espectador del personaje que está ahí, como ese pilotito, pero que la vida entera la lleva el personaje. Eso, pues, muy bien. Después hice una campaña para el área de turismo de Málaga hace unos cuantos años, que también la disfruté mucho porque fue un trabajo así bastante interesante y de mucho curro diario. Entonces, el que fuese una cosa como más diaria, algo que era más tipo presentador, que, bueno, al final hacía un personaje realmente, porque estaba planteado en que yo era un personaje, no hacía de mí mismo. Y esa también me gustó bastante y lo pasé muy bien. Y después, pues bueno, alguna obra así de teatro físico que hice hace tiempo también, que tenía bastante caña e implicación emocional. Era un proyecto bastante potente que hablaba de la guerra. Una obra de teatro que tuve también la suerte de hacer hace unos años, que también tocaba un poco el tema de la guerra civil y la desbandada. Una obra que hablaba del no posicionarse, ¿no? Porque al final, cuando no te posicionas, pues posiblemente te acabas posicionando del bando opresor con quitarte del posicionamiento. Y también lo disfruté mucho. Y después, así, alguna cosa graciosa audiovisual, pues bueno, una cosa que también me divertí un montón, que me parece una cosa divertida, aunque era una publicidad, que tuve la suerte, pues, de irme a París a rodar para una publicidad de un coche, y más que un anuncio en sí era como una video review, como una especie de cuando te ponen el coche y te lo explican todo lo que tiene y todas las medidas, consumos y demás. Pues era un vídeo grabado así en un estudio grande y era trabajo con prompter, que nunca había trabajado yo con un prompter, pero la verdad que fue bastante sencillo y divertido. Y era una cosa así también bastante diferente, y el irte, pues, a otro país a rodar tal, pues una experiencia también chula.
Pero bueno, he procurado sacar, dijera, el juguito de cada una de ellas, de las que he podido, vamos. Hace poco también, bueno, de las últimas publis que hice también me divertí un montón porque, no sé, cuando tú estás haciendo tu trabajo y estás viendo que tu trabajo se está valorando en ese momento, ya por el propio equipo que está allí, eso es lo que más me gusta. Que en las publi a veces, que es difícil, porque al final publicidad hay veces que la hace gente que se dedica a modelar, porque tiene una cara o tal o algo que se vende, entonces no siempre buscan a un actor o a una actriz. Entonces cuando lo buscan y se valora, pues lo disfruto. Mira, hace poco se hablaron de salarios en un curso que hice y me quedé totalmente alucinado. O sea, me quedé alucinado en plan de que, en este caso hablábamos de series de Netflix españolas, de gente joven, y las cifras que se dieron eran abismales. O sea, abismales me refiero que un protagónico cobraba unos 40.000 euros por capítulo. O sea, por capítulo, que no sé cuántos días de rodaje le puede llevar por planning un capítulo, pero eso es lo que cobra. O sea, me pareció brutal. No me esperaba esa cifra tan bestia. A lo mejor alguien como tú me dices, como José Coronado, que esté más en el candelero, que sea un actor que lleva ya tiempo ahí dando guerra y demás, pues no lo sé lo que puede cobrar por rodaje o por... Pero vamos a poner como mínimo que cobre 10.000 euros al mes. Como mínimo. En estos tiempos que corren, no sé tampoco cómo están las cosas, no sé. Veía una vez una entrevista que decía Maribel Verdú, yo hice televisión en los 90. La televisión en los años 90 se pagaba a pastizal, se pagaba de ricos. Alguien que tiene una vida como la de José Coronado, porque seguramente va enlazando casi que un proyecto con otro y siempre tiene algo ahí que le va llegando, pues sí que se puede permitir vivir tranquilamente de eso. Supongo que también muchas de esta gente que están ahí arriba reinvierten en buscarse algún pequeño negocio o algo que les pueda dar una estabilidad económica, porque al final, si ya estás coronado, no, pero si eres alguien que está empezando, no sé, mañana puedes hacerte 2 temporadas de una serie súper sonada y no vuelve a salir en nada. O sea, yo en la época que vivía en Madrid y me buscaba la vida de esto en Madrid, siempre venía algún amigo y me decía, ¿te acuerdas de fulanito de la serie tal? Y decía yo, sí. Y dice, pues está poniendo copas en no sé qué bar. Entonces, la putada de nuestra profesión y la parte más crítica que, bueno, tanto para la parte que está delante de la cámara como incluso para la que está detrás, es la continuidad. Más jodido para la gente que está delante de la cámara, porque al final siempre tenemos que cumplir con unos criterios físicos, en este caso, que nos va a tener que cumplir, ¿no?, alguien que está detrás de una cámara. Yo digo, oye, yo tengo un amigo que opera la cámara de puta madre, o que es un gran foquista, o que es un... Bueno, pues a lo mejor lo puedo arrastrar a una producción, pero entre nosotros los actores y las actrices no nos podemos arrastrar a una producción porque, claro, ya tiene que ser que cumplas con unos criterios previos que tenga el personaje físico en este caso. Hay un 1%. O sea, cuando se hablan de datos, habitualmente, tanto los actores como las cifras que dan por ahí, los propios actores que están consagrados y que trabajan habitualmente lo dicen. De esto se gana la vida de manera digna, un 1%. Habría que ver cuánta gente sale de las escuelas de formación actoral cada año. Yo lo que veo es que, por ejemplo, yo estoy ahora para cumplir 38 años y lo que veo es que la gran mayoría de la gente, por ejemplo, que estudió conmigo, se dedican a otras cosas. Algunos hace un poco tiempo, algunos hace muchos años y algunos hace muchísimos años que terminaron la carrera y se metieron en otra cosa directamente. Entonces, bueno, aquí seguimos unos pocos locos y locas dándole caña, pero es verdad que es complejo y que desgasta mucho físicamente, sobre todo porque muchas cosas del sector no están bien planteadas. Sobre todo, por ejemplo, lo más accesible que es la publicidad son los procesos de selección. Todo va a sangre y a fuego, todo va de un día para otro. Entonces, por ejemplo, ahí no te da tiempo a... Si tienes un trabajo, incluso en mi caso, que me lleva solamente... Yo trabajo media jornada. Poder acceder a X producciones porque todos avisan con un día de antelación. O sea, a mí hay veces que me pueden decir a la tarde de un martes si el miércoles tengo que grabar en Madrid a lo mejor por la mañana. Yo en mi caso, además, con el añadido de que ahora mismo no estoy viviendo en la ciudad donde más producciones se hacen, que es Madrid, vivo en otro sitio. O sea, si viviera allí igualmente me parecería atroz que me tuvieran que avisar por la tarde si he sido seleccionado para currar el día siguiente por la mañana. No me parece nada lógico cuando se pueden plantear los tiempos de otra forma. Pero bueno, son parte de la profesión que tienen que cambiar,
que la gente implicada o más implicada, porque nosotros los actores y las actrices somos los últimos en la cadena, no hacen por cambiarla. Entonces esto es como un poco como todo, hasta que eso no decidan cambiarlo ellos. Y como dentro de una regulación no hay nada que diga que tú no puedes ya avisar a alguien el día antes para que vaya a hacer un trabajo. Y la gran mayoría de la gente pues está a la cuarta pregunta y coge lo que sea, pues hay gente pues que sí, hay gente que no tiene otra cosa. Yo afortunadamente he estado 3 años solamente dedicándome a esto y podía coger casi todos los proyectos teatrales y de publicidad que me llegaban. Pero cuando tienes un curro estable para tener unos ingresos mínimos que te den para comer y pagar los gastos, pues se complica mucho la cosa. Así, películas que me hayan marcado, bueno, algunas son favoritas por una cosa, otras por otras, muchas de ellas por la temática. Pues mira, así a bote pronto, El Club de la Lucha, V de Vendetta, películas así que tengan, no sé, un trasfondo a lo mejor más social, bueno, películas que me han gustado mucho, aunque no están en mis favoritas, pero que tienen su historia, pues no sé, me recuerda ahora mismo algunas así francesas como La Haine, El Odio, ¿no? Que son películas, o películas que tratan en este caso, una historia realista, pero que bueno, que al final lo que tienen es una carga moral ahí detrás y de filosofía de vida hacia Ruta Salvaje, Into the Wilds. En mis tiempos más jovenzuelos, pues por ejemplo, uno de mis referentes era Daniel Day-Lewis, que es el que hizo El Último Mohicano, En el Nombre del Padre, un montón de películas. Un actor que es que me parece que a nivel interpretativo es soberbio, o sea, es un tío que genera una vida al personaje de una forma espectacular, o sea, y después no es un tío que sea muy mediático o que haya sido un tío como que haya tenido como mucha controversia a nivel así, ¿no? Mediático. O sea, supuestamente hay veces que dicen que incluso el tío se dedicaba, entre peli y peli, tenía un taller de zapatos en no sé dónde y se iba allí a hacer zapatos porque le gustaba hacer zapatos artesanos y se iba a construir sus zapatos o a crear sus zapatos en no sé dónde. Joaquín Phoenix me parece una barbaridad, o sea, habrá mucha gente que lo está valorando ahora desde El Último Joker y todo eso, pero el tío ha tenido películas increíbles y es otro actor que le ha dado una vida a los personajes brutal. Y después, no sé, como chica, pues, no sé, Anne Hathaway o Cate Blanchett, también me parecen. Y después, pues aquí a nivel nacional también, por no dejarme ninguno, pues no sé, hombre, es verdad que va a sonar muy atípico, pero es verdad que Luis Tosar es un actorazo. Bardem, con toda la controversia también que pueda tener, ¿no? Por toda la historia estas pues también me parece un actorazo. O sea, son gente que además no paran de seguir activos en lo que es el entrenamiento actoral. Son gente que no paran. También tienen la suerte de tener muchos proyectos uno detrás de otro, pero incluso son gente que no tienen sus vidas, pero seguro que hacen sus cursos, sus entrenos, porque lo he escuchado a otras personas que sí que lo hacen y se siguen trabajando sus personajes con gente con las que lo trabajaban hace años, con sus antiguos profesores de interpretación y con gente así. De Bollywood conozco poco, la verdad. O sea, quitando una época que me dio por ver vídeos de Bollywood porque me parecían las coreografías y las tramas de las películas una puñetera locura, pero no he visto así películas íntegras, creo. No sé si he visto algunas así hace ya tiempo. De ahí no sabría decirte mucho. Y de Hollywood, pues yo que sé, al final que es una industria mega poderosa, es una industria muy bestial que no sé, que creo que como todo un poco, que también es por la sociedad en la que vivimos, que ha ido como perdiendo un poco de estándares de calidad, por decirlo de algún modo. Ha ganado, por supuesto, como todo, ¿no? En efectos especiales, en medios de grabación, claro, porque a día de hoy grabamos con cámaras que graban mejor que ven mejor que nuestros propios ojos casi, ¿no? Pero creo que es verdad que al final se deben a un público y el público por lo que demanda no son cosas tan elaboradas, que aún así se siguen haciendo cosas, ¿eh? Se siguen haciendo porque de vez en cuando siempre rascas alguna serie o alguna peli así que tiene chichi contenido. Podría estar eso un poco más orientada en llegar a la parte interna de la gente, desde mi punto de vista. Si a la gente le damos entretenimiento rápido y barato, ¿no? No sé, es que imagínate que ahora el 90% de los restaurantes o los sitios de comida que hubiese accesibles para las personas normales, para la media, fueran todos de una comida rápida, barata, insulsa y pues al final esas personas se acostumbran a eso y no tienen la posibilidad de generar un criterio. Entonces, el arte en general, en toda su vertiente, tiene que tener esa parte
de mejorar la sociedad. Por mucho que sea una expresión artística y que pueda tener mil formas de leerse y que pueda tener eso, un criterio o el que lo lleva a cabo ha querido demostrar esto o lo otro, al final yo creo que todo tiene que tener una implicación social. Todo, porque es que vivimos en sociedad y somos una sociedad y como mundo vivimos así y necesitamos que las cosas vayan cambiando y muchas veces es verdad que a través de cosas como el cine o el teatro a lo mejor que tiene menos repercusión, pero a través del cine se podría llegar... Lo mismo que se llega en plan mal. Hay que acudir simplemente a los referentes audiovisuales que tienen. Entonces hay una serie que se llama Élite, no la he visto. Sé más o menos de qué va. Adolescentes todo el día viviendo y follando y teniendo orgías y de manera descontrolada. Si eso es lo que se le vende a los adolescentes, que todavía están, muchos de ellos, o a gente incluso más joven, que están en un proceso de conocer el mundo, crearse su personalidad y habituarse a él, pues es verdad que los referentes son nefastos. Pero bueno, referentes nefastos también hemos tenido gente de otras generaciones en el terreno audiovisual y demás. Yo creo que eso, que el arte, cualquier manifestación artística debiera tener, aparte de lo que quiera contar, en este caso el autor o la autora, debiera tener un punto de implicación social, como elemento transformador de la sociedad. Parece una tontería, pero no, en general sí que les recomendaría que estudiase algo. Yo siempre le voy a recomendar a todo el mundo desde mi experiencia. Yo también he tenido la suerte que en mi casa me han apoyado y he podido hacer lo que he querido. He tenido casos de compañeros que tuvieron que estudiar ante otra carrera o tuvieron que hacer ante otras cosas para poder estudiar arte dramático. Pero sí que de verdad que te busques algo o tires por algo que te gusta, que te apasione y que te llena de base. De base. Después puedes a lo mejor algo que te llene de base empiezas a desarrollarlo y no te atrae. Pero sí que eso, y que muchas veces es verdad que lo de la titulitis es una cosa que se ha dado mucho en este país en estos últimos tiempos y al final parece una tontería, pero yo lo de la FP sí que lo veo como algo más recomendable, algo que sea yo es que mi suerte de arte dramático era algo como muy práctico, pero algo que sea como una cosa más práctica, porque la teoría sí, muchas veces está bien, pero yo creo que tú le preguntas a cualquier estudiante que haya terminado una carrera, a mí me pasó, y terminas una carrera, una formación de 4 años o 5 años o los años que sean y estás totalmente perdido, pero perdido en cuanto al sector laboral, perdido en cuanto a la orientación laboral, porque tampoco se te dice, o sea, a ver, cuando tú te metes en arte dramático, claro, es que escuchas lo mal que está la profesión, lo mal que está el oficio, pero también te podían reorientar o ayudar a enfocar la vida profesional de una manera desde la escuela, que por ejemplo yo creo que en la mayoría de las escuelas no ocurre. También es porque en la mayoría de las escuelas de arte dramático la mayoría de la gente ahora está cambiándose un poco. No son gente que esté en activo. O sea, mis profesores eran la mayoría muy mayores y no estaban nada en activo. Entonces era gente que se había acomodado a hacer una didáctica, una forma didáctica súper reiterativa de años y años y años y siempre la misma, ¿no? Y no ha enfocado eso a una salida laboral o a lo ideal para conformar una compañía teatral es hacerlo así, o estas son formas de no sé qué, o puedes derivar tu formación a traerlo por este sitio. Entonces yo creo que eso sería el consejo, que estudies algo que te guste sí o sí, porque si es una cosa que vas a tener que desarrollar para adquirir una remuneración económica y poder vivir, que sea algo que te guste lo máximo posible, por lo menos que se acerque, y que sea en práctica, que haya práctica en ello. Mira, para encauzar la vida personal, lo que te decía antes, rodéate de gente buena, rodéate de gente que te valore de verdad y a la que tú valores y sé muy consecuente contigo. O sea, yo creo que eso es clave. Ten muy claro el mundo en el que vive y el planeta en el que vive, que seguramente no te gusten muchas cosas y no vas a poder cambiar, pero tienes que convivir en él y sobre todo eso, no tragues cosas que no quieres, no aguantes cosas que no quieres. Muchas veces es mejor andar con poca gente o más solo que rodeado de gente que no te aporta nada, ¿no? O sea, se me ha venido a la cabeza ahora, porque tiene un poco que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Robin Williams, el actor, que al final acabó quitándose la vida, decía que no había nada peor, bueno, no sé si esa frase es realmente suya, no, pero él lo decía, que lo peor no es estar solo o en soledad, lo peor es estar rodeado de gente y sentirse completamente solo, ¿no? Pues al final igual no estás en el lugar adecuado. Eso es otra cosa, que tienes que moverte y viajar, ya no solo viajar por el mundo, sino
moverte en general en la sociedad o viajar por la sociedad para descubrir a dónde perteneces y dónde te hallas a gusto y dónde te hallas con gente que al final pues, comparten un poco tu visión de la vida y ahí genera eso, una red de apoyo y genera una red y un equipo de personas, una tribu. Algo que es un concepto que suena como muy arcaico, pero que creo que le hace falta mucho a la sociedad.